Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a ver 6 diferentes materiales que podemos utilizar para forrar cuadernos viejos o feos, como estos, que pues en realidad son como publicitarios y que de repente regalan en algunas tiendas. Entonces hoy vamos a ver cómo podemos transformarlos en unos cuadernos bonitos. Para empezar vamos a usar tela y una lija. Esta lija es opcional, es para hacer el material poroso y que el pegamento se adhiera más fácilmente, pero creo que en realidad no es tan necesario. Vamos a utilizar también pegamento blanco, este sí es necesario. Vacío un poco en un botecito para que sea más fácil aplicarlo. Y aquí corté mi pedazo de tela más o menos de la misma altura, bueno, del mismo alto que los cuadernitos, y vamos a aplicar pegamento en una de las caras del cuaderno. Estoy utilizando un poco de periódico para poner entre la pasta y el resto de las hojas para que no se peguen. Una vez que cubrimos completamente con pegamento blanco la primera cara o la primera tapa, vamos a centrar nuestro cuaderno y a poner la tela encima. Me voy a auxiliar con esta plegadera de hueso para presionar y que toda la superficie de la tela quede bien pegada. Una vez que pegamos una cara, vamos a continuar con la otra, que es básicamente el mismo proceso. En este caso, como estos cuadernitos tienen una especie de espina o lomo, vamos también a aplicarle pegamento para que quede bien pegado. Y como les comentaba, vamos a proteger con un periódico el resto de las hojas, ya que generalmente siempre sin querer tendemos a embarrar un poco de pegamento en la parte inferior. Una vez que cubrimos completamente de pegamento, nuevamente aplicamos la tela y con la plegadera de hueso nos aseguramos de que quede bien pegada. También podemos utilizar una regla si no tenemos una plegadera. Ahora voy a cortar un poco los bordes. Estos bordes van a ir doblados hacia adentro. Son opcionales, no son necesarios en realidad. Creo que podría haberlos omitido, pero bueno, en ese momento me hizo mucho sentido. Estoy aplicando pegamento en la orilla y posteriormente doblando hacia adentro. Nos aseguramos que quede bien pegado y recortamos esas pequeñas orillitas que pudieran haber quedado más grandes que el cuaderno. No se preocupen de que se deshilache, vamos a hacer un procedimiento extra para evitar eso. Vamos a pegar también el otro lado. No sé si se han dado cuenta que cuando utilizamos pegamento en tela, pues el pegamento nunca más vuelve a salir, se moje o llueva o relampaguee, el pegamento no vuelve a salir de la tela. Entonces vamos a utilizar ese comportamiento y vamos a ponerle pegamento en lo que son los bordes que no tienen doblez, es decir, donde quedó la tela al ras del cuadernito. Eso va a asegurar que no se deshilache y que quede pegado. Y esta fue la técnica 1. La otra es con papel de envoltura de regalos. No sé si les ha pasado que les regalan algo y el papel está tan bonito que no lo rompemos y lo guardamos por siempre porque no sabemos en qué utilizarlo. Entonces aquí podemos utilizarlo para forrar el cuadernito, que básicamente es cortamos el papel que se ajuste aproximadamente al tamaño, dejando aproximadamente tal vez 1.5 centímetros arriba y abajo y a los costados para poder hacer dobleces y que el papel quede por dentro. Aquí ya corté mi pieza auxiliándome de un cúter. Trato de asegurarme de que quede centrado. Nuevamente protegemos el resto de las hojas con un periódico intermedio y aplicamos el pegamento.
Dependiendo de qué tan grueso sea nuestro papel de envoltura es qué tanto pegamento podemos agregar. Con la tela tuvimos que agregar mucho porque pues es tela, ¿no? Pero para este caso, que es papel y que puede ser delgado, hay que tratar de no saturar mucho, es decir, que sí quede toda la superficie con pegamento, pero que no quede demasiado húmeda. Aquí igualmente, una vez que ya pegué una de las caras, que es la que digamos nos va a servir de guía para irnos derechitos en las siguientes, continuamos con la otra cara. Como siempre, con la plegadera nos aseguramos que quede bien pegado y vamos a hacer unos pequeños cortes para poder doblar hacia adentro estas pestañas que dejamos. En mi caso, el papel, bueno, el cuadernito no abre completamente hasta el dorso, sino que debo de dejar como medio centímetro más. Entonces ese espacio pues hay que considerarlo pegado al dorso. Son esas pestañitas que se ven ahí. Las voy a cortar para que no me estorben y no, bueno, es que si están así expuestas es probable que sin querer me atore y rompa todo, entonces por eso más que nada es que lo estoy cortando de una vez. Y ahora vamos a hacer cortes en la esquina. Hay que recordar que en la esquina no hay que cortar al ras, hay que dejar al menos 1 milímetro entre el borde del papel y la esquinita. De lo contrario, la esquina va a quedar expuesta cuando doblemos. Entonces, por favor, basta con que dejemos 1 milímetro y ya con eso aseguramos que va a quedar bien forrado. Una vez que cortamos todas las esquinitas, si se fijan cómo quedó, vamos a doblar hacia adentro. Primero aplicamos una capa de pegamento blanco y empezamos a doblar asegurándonos de que quede completamente pegado al borde del cuadernito, y nos aseguramos con la plegadera de hueso que esté bien pegada y lo vamos haciendo por partes. Y así es como se ve nuestro cuadernito, ya que pegamos ambas caras. Esta fue la segunda manera o el segundo material que podemos utilizar para forrar cuadernitos. Ahora, una bolsa de cartón. Si no tenemos ningún papel decorado, si no tenemos tela y lo único que tenemos a la mano es cartón o una bolsa de cartón, podemos utilizarla. Aquí simplemente me voy a deshacer de lo que es la base y las asas. Me estoy auxiliando de un cúter para hacerlo y de los dobleces que la misma bolsa ya trae, teniendo mucho cuidado de no cortar pues la parte que quiero que quede a la vista, que es la cara de la sirenita. Igual y tienen que batallar un poco, pero básicamente es cortar el fondo. Eso es lo único que queremos deshacernos. El fondo y las asas. Las asas están firmemente pegadas en este caso y aunque las despeguemos del cartón no nos servirían de nada porque estaría muy maltratado, muy debilitado, entonces simplemente voy a cortarlas. Afortunadamente el tamaño del cuadernito me lo permite, me da un rango de acción para deshacerme de esas partes que no me gustan. Y ahora simplemente tratamos de ver cuál es la parte que vamos a utilizar. Cortamos los excedentes. Aquí, para guiarme más fácil, utilicé el doblez natural que ya traía la bolsa y lo atoré en una de las pastas. Voy a aplicar pegamento. E igual que hicimos con el cuadernito anterior, pues es básicamente asegurarnos de que cada una de las caras quede bien pegada. En este caso, como es cartón grueso, no hay problema si nos alocamos con el pegamento.
De hecho, dependiendo del grosor es la cantidad de pegamento que vamos a necesitar. Si es un material muy grueso con el que estamos forrando, vamos a necesitar más pegamento. Entonces aquí sí estoy aplicando más que en el cuadernito anterior, que era un papel delgado. Una vez que termine de pegarlo, voy a cortar nuevamente los excedentes. Esto podemos hacerlo ya que está centrado y pegado nuestro papel. Nuevamente cuidado con las esquinas, no hay que cortar de más. Y corto también esas partes que no van a doblar hacia adentro. Y nuevamente aplicamos pegamento en las pestañitas que dejamos para que queden bien pegadas y no se terminen despegando con el uso. Y así es como se ve nuestro cuadernito forrado con una bolsa de cartón. En realidad se ve bastante bien, no se pensaría que es un elemento reciclado. Otro elemento que podemos utilizar es el periódico. Yo conseguí este que está en japonés. Tiene bastantes símbolos pues que no son comunes y que pueden resultar llamativos, aunque también podemos utilizar pues el periódico convencional, siempre y cuando, bueno, depende de qué es lo que quieran que se vea. Si quieren que se vea puro texto, si quieren que se vea no sé, la sección de cómics, ¿no? Pero también podemos utilizarlo. Aquí simplemente corté el pedacito de acuerdo al área que necesito, que es para cubrir el cuadernito, y aplico pegamento. Aquí sí es muy importante que no humedezcamos demasiado la superficie con el pegamento, ya que lo podemos romper, así como me acaba de pasar ahorita. En este caso afortunadamente fue una parte blanca que se rompió y pues lo único que hice fue arrancar otro cachito blanco del resto del periódico y parcharlo, ¿no? Y pues no se notó gran cosa. De hecho, solamente cuando uno sabe dónde se rompió es cuando sabes dónde quedó el parche. Pero sí, tengan cuidado, dejen que se seque un poco. De hecho, le estaba echando aire tratando de que se secara. Pero sí apliquen la menor cantidad posible de pegamento para que no se humedezca el periódico. De lo contrario nos va a quedar como si lo hubiéramos tirado al agua. Una vez que logré fijar ambas caras, ambas tapas del cuaderno sin romperlas, procedí a recortar, ajustar un poco el tamaño, quitar el excedente de papel y doblar hacia adentro. Y aquí noté que no había cortado del todo bien el dorso, y así es como nos queda forrando con periódico. Ahora otro material, este sí es como muy poco convencional, son estampas. Estas las tengo de un álbum Panini que intenté llenar, pero no lo logré, entonces tuve muchas repetidas. Y voy a utilizarlas para forrar mi cuadernito. Aquí básicamente es como hacer un collage. Estoy tratando de pues cubrir toda la superficie, de ver cuáles se ven más bonitas, que queden imágenes relevantes al frente y en las partes más visibles. Y lo que voy a tratar, como les decía, es cubrir toda la superficie del cuaderno, dejando unos espacios, una parte de material arriba, abajo, a los lados, para doblarlos posteriormente hacia adentro y así quede más asegurado y no se despegue fácilmente. Sí es un poco, pues tuve que batallar un poco para hacer esto porque pues son estampas que ya tienen pegamento, entonces
Era un poquito complicado evitar que las partes que quedaban volando, no pegadas, se pegaran entre sí, ¿no? Entonces lo que hice fue volver a pegar el papel que tenían, y eso me ayudó a que no se hiciera un desastre. Como les comentaba, es básicamente ver cómo queda mejor la composición. Tenía varias estampas donde sale Pedro el Malo, creo que así se llama. Obviamente no me interesaba que quedara Pedro el Malo en primer plano, entonces esas no las coloqué o las puse nada más como relleno, ¿no? También algunas de las estampas las recorté para que se ajustaran al área que quería cubrir. Traté de que no se vieran así parejas, sino como tipo más aleatorio, sin perder las verticales ni la horizontal, es decir, que se vean derechas. Pero sí, definitivamente que quedaran dispares para que pues se viera ese pues como un mosaico irregular. Ya saben cómo soy. No trato siempre de que las cosas queden parejas. Y bueno, ahora aquí en esta pestaña que dejé, simplemente la estoy cortando los excedentes para que tratar de que quede una línea, como si fuera efectivamente un papel que ya venía así. Cortamos igualmente las esquinas, cuidándonos de conservar ese milímetro. Y doblamos hacia adentro. Probablemente tengamos que ir doblando una por una de las estampas que componen el forro completo, pero sí hay que asegurarnos de que queden bien pegadas. Si de repente nos queda ahí un cachito que sobresale, lo podemos cortar o lo podemos dejar como ustedes quieran. Simplemente a veces que las cosas queden relativamente parejas hace que se vean mejor. Y pues bueno, así es como nos queda nuestro cuadernito. Si lo forramos con estampas se ve bastante bien, incluso parecería comprado. La verdad sí le da un efecto bastante interesante. Y finalmente podemos utilizar nuestros propios papeles decorados. Estos son unos papeles que yo hice hace algún tiempo. Este es una impresión. Escaneé uno de los papeles que decoré porque los puse en mi tienda de Etsy. Pues bueno, estuve haciendo pruebas de impresión y de ahí salieron varios pedazos que pues decidí utilizar para forrar estos cuadernitos. Aquí igual que hicimos con el segundo cuadernito que forramos, es cuestión de cortar el papel de manera que ajuste y que no nos quede tanto sobrante a los extremos. Centrar el cuadernito en la hoja y pues pegarlo. Cortamos nuestras esquinas y aplicamos pegamento para doblar estas esquinitas y así afianzar aún más el papel al cuaderno y que no se despegue fácilmente. Y pues bueno, aquí incluso estamos utilizando otras manualidades que podemos tener ahí arrumbadas y que no sabíamos qué hacer con ellas para decorar un cuaderno y se ve bastante bien. Este es el otro papel que les había comentado. Y pues bueno, aquí está la colección completa de todos los cuadernos que forré. Algunos, como comentamos, tienen papel comprado o de regalo que sobró de algún obsequio. Tenemos el de las estampitas, tenemos el de la bolsa de cartón. Luego hay unas también de sushi que traen hasta diseños muy padres que también podríamos utilizar. El de periódico, el papel decorado que hicimos. Es decir, podemos utilizar una gran variedad de materiales que probablemente tenemos arrumbados en nuestra casa para volver un cuaderno horrendo y que no queremos usar, volverlo bonito. Y pues bueno, eso ha sido todo en este video tutorial. Si les gustó, por favor suscríbanse a mi canal o denme un like. Y si hacen las dos cosas estaría mejor.
Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Bye.